11:35 de la mañana y es una hora muy buena para analizar la actualidad política que tenemos y que nos acontece día a día. Para ello tenemos a Isaac Arocas, periodista, y tenemos a Alfredo Prada, que es secretario ejecutivo del Partido Popular en el exterior, diputado por León y presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso. Muy buenos días a los dos. Buenos días a los dos. Bueno, es evidente el descontento de la población con la clase política. ¿Cómo se vive desde dentro eso? Es evidente que estamos viviendo una situación de crisis económica muy importante, yo creo que la más importante de toda la historia de España, donde además las cifras de desempleo son muy altas, especialmente en el desempleo juvenil, donde alcanza o supera el 50%, en donde además se ha deteriorado, y hay que decirlo con toda realidad, mucho algunas de las instituciones que a lo largo de estos últimos 30, 35 años de democracia pues daban más cercanía y más felicidad, por decirlo de alguna manera, al ciudadano en relación con su clase política, o mejor relación, que es pues caso Dangarín, caso Corina, caso Bárcenas, caso Gürtel, caso Blanco, caso de los ERE, etcétera. Es decir, todo eso, yo a veces lo digo, se mete en una coctelera y nos lleva a la situación que tenemos hoy día, ¿no? Que hay que corregirla con rapidez y con actitudes y con propuestas y con soluciones en la economía y también con transparencia y regeneración democrática. Pero son soluciones sobre todo a largo plazo, a medio largo plazo. Yo creo ¿no? que desde ya hay que estar tomando las medidas. Este gobierno las ha tomado, es decir, ha tomado el gobierno más reformista que ha habido en la historia de la democracia española. Eso también ha provocado mucha protesta, porque evidentemente cuando se cambian las cosas, cuando se transforman las cosas, provoca también reacciones contrarias. Es legítimo por un lado, pero también yo creo que al final todo el mundo va a entender o está entendiendo que lo que no podíamos era seguir en la situación de inacción, es decir, de no hacer nada, de no emprender reformas. Que las reformas pueden ser equivocadas o acertadas, eso es lo que efectivamente en el tiempo se va a demostrar, y en mi opinión, en la opinión del gobierno y del partido al que yo pertenezco, pues creemos que son acertadas y que van a dar, o que ya empiezan a dar, por decirlo de alguna manera, solución a estos problemas que son graves, son serios y que preocupan mucho a la sociedad española. Hablamos un poco de las reformas en cuanto a, sobre todo, materia económica, porque es la principal preocupación ahora mismo debido a esta crisis monumental en la que estamos viviendo, pero también uno de los comentarios más escuchados en la calle es a ver con qué noticia abren hoy los periódicos, a ver qué caso de corrupción... Sí, yo estoy de acuerdo completamente, es decir, el problema no solo es la crisis económica, es la crisis económica metido en esa coctelera con la corrupción política y corrupción en importantes instituciones de este país, ¿no? Y efectivamente se está en una dinámica, en unas fechas, y llevamos demasiados meses, donde cada día parece que tenemos que descubrir un acontecimiento de corrupción nuevo, o sea, un suceso de corrupción nueva que afecta a todos los partidos políticos. Lo hemos visto en Cataluña, hoy la noticia es Andalucía, mañana será Bárcenas porque estaba hoy declarando en la Audiencia Nacional, pasado mañana será José Blanco, que fue ministro del Partido Socialista, la sentencia que afectaba a Convergencia y Unió, la imputación del hijo de Jordi Pujol, que no es que sea el hijo de Jordi Pujol, es que es el secretario general de Convergencia y Unió y portavoz o presidente del grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña. Es decir, eso es lo que hay que acabar, y hay que acabarlo radicalmente. El gobierno y el Partido Popular ha hecho hace unas semanas, en el debate del Estado de la Nación, unas propuestas que han tenido el consenso de todos los grupos, menos de Izquierda Unida y del Partido Socialista, que inexplicablemente no lo han respaldado, pero por lo menos se han abstenido, que no deja de ser un simbolismo decir, bueno, podemos trabajar o queremos trabajar en esa dirección. Estamos trabajando en este momento y se terminará, yo creo que en breve, la tan esperada ley de transparencia, es decir, una democracia que tiene ya desde el año 77, 78, la Constitución del 78, a día de hoy todavía no hemos tenido una ley de transparencia. Estamos trabajando intensamente en ello y yo creo que la vamos a tener en breves fechas, y esto es lo que tiene que provocar un antes y un después de todo esto. Los corruptos a la cárcel, sean políticos, sean periodistas, o sean banqueros, o sean lo que sea. Es decir, el delincuente, en definitiva, tiene que ir a la cárcel. Y en este sentido, bueno, y termino ya. No, una cosa, es decir, pedirle en eso sí. Mire, tenemos la suerte que en España gozamos de una justicia de calidad, eficaz e independiente.
Y estos son criterios para una justicia muy importantes, porque le da una fortaleza a ese pilar de un Estado de Derecho que tiene que ser la administración de justicia. Pero tenemos un gran fallo en la justicia, y en estos temas hay que pedirles, exigirles, y lo digo yo, que soy el presidente de la Comisión de Justicia, hay que exigirles la rapidez en las decisiones. No podemos ver como el caso Gürtel lleve 4 años y todavía hoy se está instruyendo. Se tacha mucho la lentitud, claro, en cuanto a la el caso española. este de Convergencia y Unión, ¿no?, que conocimos hace unos días, que va como 16, 17 años, hasta que se llegó a una sentencia, que además ahora creo que han ingresado algunos responsables políticos en prisión. Es decir, a la eficacia, a la independencia, a la calidad que tiene la justicia, incluso la excelencia, ¿no?, que podría tener la Administración de Justicia española, hay que añadirle el concepto de rapidez para que el ciudadano vea que hay respuestas. Y el que la ha hecho, que la pague. Y el que sea un delincuente, que acabe o que esté en la cárcel desde el primer día. Porque eso es lo que al ciudadano le permitirá decir, mira, nosotros donde nos queremos centrar y donde la clase política tenía que estar centrada es en buscar soluciones, no para que los gobiernos creen empleo, nosotros no creemos en eso, pero sí para que los gobiernos creen las condiciones adecuadas para que las empresas creen empleo. Isaac, ¿tú cómo ves toda esta situación de descontento político, de corrupción? Es cierto que las investigaciones del CIS, creo que el último barómetro, hablan de un 40% de personas que consideran que su mayor preocupación es la corrupción. El paro es el que está en la primera. Entonces, en ese sentido, la percepción de la ciudadanía es esa. Cierto, la clase política se defiende diciendo que hay 76.000 cargos públicos y solo afecta la imputación, creo que son a 900, entonces pues que es un porcentaje menor. En el caso de la corrupción, lo que estaba diciendo Alfredo, es cierto que es transversal, incluso en demasiados ámbitos, y eso, claro, pues genera una desconfianza de la población. También quizás esa desconfianza y ese amanecer todos los días con la corrupción, también nosotros quizá tenemos, los medios de comunicación, tenemos cierta culpa, ¿no? Porque es mucho más llamativa la noticia negativa, la noticia mala, que la positiva, ¿no? Eso siempre ha sido así, ¿no? Es decir, la buena noticia no es noticia, ¿no? Lo normal, lo cotidiano no es noticia. Que efectivamente que el 99% de la clase política seamos gente honrada, gente honesta, que estamos en esto exclusivamente por vocación de servicio, por vocación, pues nos gusta lo público, porque nos gusta incluso, o tenemos la idea de que se puede desde estas posiciones transformar la sociedad, eso no es noticia. La noticia es cuando alguien efectivamente se sale de ese guión del 99% y provoca un escándalo, y especialmente si es de corrupción, que hoy día hace más daño por el hecho de que efectivamente se mezcla con la crisis económica, ¿no? Yo creo que lo importante, vamos a ver, yo creo que hoy día la clase política en general, nadie ya niega la evidencia, niega la realidad. Se asume como un problema y demás. Lo que hay que hacer ahora de verdad es exigir esa rapidez a la justicia para que actúe y que nosotros tomar las medidas, las decisiones políticas para que lo que ha ocurrido no vuelva a ocurrir. Y recuperar de esa manera, o intentar recuperar la confianza de los ciudadanos, porque, vamos a ver, no es, yo creo, siempre pienso, ¿no? Es decir, el problema no es el 99% de la clase política que hoy día estén en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, en el gobierno, en los parlamentos, en los diferentes parlamentos, porque al final tenemos un respaldo de no hace mucho tiempo, de hace 1 año y medio, donde los ciudadanos se han pronunciado afortunadamente, libre y voluntariamente, y sobre todo con absoluta libertad. Entonces no es una cuestión de decir, quítate tú que me pongo yo, porque yo decido de repente que yo represento al pueblo. No, al pueblo lo representa el que comparece en unas elecciones y obtiene el respaldo popular a través de los votos. Y no querramos hoy inventar, fruto de esto que estamos viviendo en España y en algunos otros países, un nuevo sistema, porque hasta que no se demuestre lo contrario, el mejor sistema es el que tenemos, que es el sistema democrático, en definitiva, donde hay libertad para, por lo menos cada cierto tiempo, cada 4 años, decidir lo que queremos y cómo lo queremos. Este va a ser un año, después de muchos años, que no va a haber elecciones, pero dentro de 14, 15 meses, o 16 me parece, vamos a tener elecciones europeas para elegir a los europarlamentarios, donde el pueblo español se va a poder pronunciar con absoluta libertad cuáles son las opciones que quieren. Y yo muchas veces pido a los que legítimamente y con todo el derecho del mundo lo hacen,
salen a manifestarse en las calles y salen a reivindicar sus principios, sus valores, sus creencias, su ideología incluso, que es, insisto, es muy respetable, pero también que respeten que hay otra mucha gente que el pasado 20 de noviembre del 2011 se manifestó también, fue a la calle, votó y optó por lo que tenemos. Lo que tenemos, el abanico político que tenemos, que va desde, iba a decir los cuasi, sin quito el cuasi, el brazo político del terrorismo en España, que lo tenemos sentado en el Parlamento, a los republicanos de Esquerra Republicana de Cataluña, a la izquierda plural, donde hay un abanico amplio de la izquierda, digamos, más izquierda, Partido Socialista, UPyD, Convergencia y Unión, Partido Nacionalista Vasco, alguna representación de Coalición Canaria, del Bloque Nacionalista Galego, es decir, y mayoritariamente el pueblo español optó por el Partido Popular, pero no para que hiciera lo que hacía Zapatero antes, que era, en mi opinión, la inacción, sino para que hiciera lo que estamos haciendo, que es sacar a España de la crisis. Se habla del descontento de los ciudadanos, pero también del descontento de los propios periodistas, ¿no? ¿Qué pasa? Hablo de las ruedas de prensa sin preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Pero no hablo ni siquiera del PP en particular, sino de muchos grupos parlamentarios que no quieren enfrentarse un poco a las preguntas de los periodistas. ¿Cómo lo ves tú, Isaac? Hombre, desde el punto de vista de la prensa, pues claro, lo veo negativo, claro. Duele, ¿no? Hombre, yo a tanto no llego, pero hombre, pues antes hablábamos con Alfredo de la desconfianza, de la lejanía que hay entre políticos y ciudadanos, y hombre, pues sí que es cierto que esto pues lo incrementa. Por ejemplo, recuerdo ciertas incomparecencias, ahora no se dan declaraciones, no se permiten preguntas, pues todo eso va en decremento de la libertad de información, claro. Claro, porque además al propio periodista que intenta desarrollar su trabajo se le impide un poco desarrollar ese trabajo, porque al final lo que él quiere es, a través de las declaraciones, también interpretarlas después, y si no puedes realizar preguntas, tampoco puedes interpretar las respuestas, porque no las hay. Sí, yo creo que es lo más grave de los últimos años. Eso es lo más grave, sí. Ahora, al final el político da respuesta al periodista, si no es ese día, es al día siguiente, si no es en esa comparecencia, es en otra comparecencia. No lo sé, es decir, yo creo que son estrategias de marketing político, de comunicación política, en un momento determinado, que se opta por que el mensaje sea el que se quiere dar y que no sea otro mensaje que a veces a un determinado medio de comunicación pueda ser lo que le interese, ¿no? Es decir, que el titular sea el que tú quieras dar y no el titular sea el que el medio de comunicación quiere sacarte. Yo personalmente creo que todos los políticos al final contestan todo lo que se le pregunta, o bien en entrevistas de esta naturaleza, o en encuentros o debates de esta naturaleza. O en redes sociales. O en redes sociales, o en cualquier momento que tiene que dar otra rueda de prensa de otro perfil, de otras características. Lo que pasa que sí es verdad, y esto también hay que reconocerlo, que genera mucho malestar en ustedes, en el mundo de la prensa, ¿no? Y ese malestar se traslada también al ciudadano, porque es un poco, a veces la mayoría de la gente no conoce el funcionamiento más allá de lo que ve a través de una televisión, oye en una radio o lee en un periódico, ¿no? Pero no conoce el funcionamiento interno de las cosas. Entonces, en este momento, claro, un mensaje político, pues a lo mejor lo que le interesa es que en las televisiones sea único, como interés, egoístamente hablando, cuestión de marketing político, de comunicación política, ¿no? Ahora, al ciudadano dice, pero es que el periodista que ha hecho la crónica comenta que no ha contestado, se ha negado a contestar preguntas. Es verdad. Al ciudadano, entonces, en vez de dejarle el mensaje que quería el político o sus asesores, dejarle como marketing, como idea fuerza, ¿no? Pues al final la idea fuerza o lo que le va a quedar al ciudadano es, oiga, este nos toma el pelo, se niega a contestar, etcétera, ¿no? Y estas cosas, pues de alguna manera también hay que ir corrigiéndolas. Claro, al final además parece que cuando una declaración de prensa hacia la prensa sin preguntas da la sensación de como que aquí hay algo que ocultar, ¿por qué no quiere que le hagamos preguntas? ¿Significa que hay ciertas cosas que no puede decir? Yo creo, más que ocultar, porque en política al final hoy día se sabe absolutamente todo, se conoce al dedillo las cosas y si alguien pretende mentir, pues esa mentira tiene un recorrido
muy corto, ¿no? Y yo creo que en este sentido hay que ir con la verdad por delante y no ocultar absolutamente nada. ¿Cuál es el problema? Yo creo, insisto, yo creo que es un tema de técnica de comunicación. Un periodista le puede interesar que salga un mensaje de la voz de un político, y al político, o al partido que representa ese político, o al grupo que representa, le puede interesar lanzar otro mensaje. Esto, creo, vamos, ocurre en España, pero ocurre en los Estados Unidos, que es una democracia archiconsolidada, donde nadie discute nada, donde, bueno, ha habido hasta caídas de presidentes del gobierno, presidentes de la República, en este caso de Estados Unidos, en la que, fruto de la mentira, precisamente, o de la corrupción, pues han caído, ¿no? Han caído de lo más alto del pedestal, no solo de su país, sino casi del mundo, ¿no? Es decir, pero no es infrecuente ver a Obama, que es un hombre metido en las redes sociales, un hombre cercano incluso a los ciudadanos, o con esa imagen de cercanía, ver que comparece en un momento determinado, que lanza un mensaje y aparece detrás un señor y dice: el presidente no admite preguntas, ¿no? Y si el presidente se marcha y los periodistas se quedan todos tan contentos. Habrá probablemente la misma crítica en las radios, en la prensa escrita, que se puede producir en España. Pero insisto, yo creo que a veces es un tema más de técnica de comunicación que cualquier otra cosa. De comunicación. Antes hablábamos un poco de que ahora el segundo problema es los temas de corrupción. Quizá porque durante todo este tiempo, hasta que ha estallado la crisis, hemos estado un poco más acostumbrados a... Como se vivía bien, era una época de bonanza, tampoco había que escarbar demasiado. Y ahora como que nos importa mucho el bolsillo, sí que cada escándalo de corrupción nos afecta mucho más, y precisamente por eso exigimos más a la clase política, y precisamente por eso se forma ese bucle, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que las sensibilidades están mucho más a flor de piel en un momento de crisis económica, donde todos en nuestro entorno familiar o de amistades tenemos gente que lo está pasando mal, que está en el paro, que no encuentran oportunidades, que nuestros hijos no son capaces de acceder al mercado laboral, y entonces, en consecuencia, claro, si además estás viendo, hombre, mire usted, es que un señor, por estar ocupando una determinada responsabilidad, ha quebrado la confianza que los ciudadanos le han dado y ha metido la mano en el cajón, pues efectivamente provoca una hilaridad enorme. Pero es que además, es más, que es un poco, hay que lanzarlo y decirlo con toda claridad. Si además le vemos que sigue paseándose por la calle, que no pasa nada y que nunca va a la cárcel y que, ojo, todo esto también poniéndolo en el contexto de salvar la presunción de inocencia, que es una riqueza para todos, para los políticos y para los periodistas y para los ciudadanos en general, porque si no, yo mañana le denuncio a usted y ya le estoy condenando, ¿no? Ya muchas veces se le condena a las personas por el hecho de estar... Bueno, eso es la pena del quillo, ¿no? Efectivamente. Que dicen, ¿no? Solamente por el hecho de pasar las puertas de un juzgado o sentarte en un banquillo a prestar una declaración, pues parece que ya eres culpable, ¿no? Es verdad que eso, yo creo que lo vamos, precisamente estamos trabajando en este momento para que en las próximas leyes procesales ese tipo de figuras se aclaren más y que el que sea imputado en un procedimiento judicial sea imputado, o sea, es decir, no que ahora, como se estableció en su día, que es una garantía para poder, uno, mentir, dos, comparecer ante el juez con asistencia letrada, es decir, acompañado de un abogado, y poder mentir. Entonces, le da más seguridad jurídica que a una persona que se le cita de testigo. ¿Cuál es el problema? Que si a mí se me cita de testigo en cualquier procedimiento judicial, no pasa nada. Si a mí un juez me imputa, ahí tenemos ya un debate de primera magnitud, que es, ¿tengo que dimitir, no tengo que dimitir? ¿Tengo que esperar a un paso más o no? Etcétera. Enlazando un poco con estos temas de corrupción, a mí sí que me gustaría hablar de Bárcenas, ¿no? Cuando salió publicado en El País todos los papeles de Bárcenas, me gustaría conocer vuestras dos opiniones. ¿Cómo se vivió dentro de la reacción y cómo se vivió dentro del partido? Isaac. Bueno, es que yo quería contestar a lo que planteó Patrick. El tema de economía, crisis económica y corrupción puede estar más vinculado de lo que creemos. Por ejemplo, en el caso Bárcenas, bueno, si se constata que es real, las donaciones de empresas constructoras al Partido Popular coinciden con adjudicaciones que están en los boletines oficiales en el mismo periodo. Si fuese así, entonces nos encontraríamos donaciones ilegales, pero no solo eso, sino que indirectamente pudieron ser las que propiciaron la burbuja inmobiliaria. Es decir, la ley del suelo del Partido Popular en el año 97
se demostró que infló los precios de la vivienda, y las constructoras, repito, si se confirma lógicamente judicialmente estos datos, serían las que se vieron beneficiadas por el dinero que dieron a este partido. Era para contestar la Eso pregunta. es una hipótesis, es decir, que no está contrastado, efectivamente, está ahí, está sobre la mesa, está en el análisis, y habrá que ver las decisiones judiciales que determinan, ¿no? Insisto, por eso yo me voy al tema de la rapidez, porque, claro, lo que tú apuntas es un tema muy serio, y es un tema muy grave de ser cierto, donde habría que depurar muchas responsabilidades de muchas naturalezas. Empezando por los empresarios también, porque aquí es corrupto el que lo coge, pero también el que lo da, o sea, no hay que olvidar estas cosas. Pero hay una cosa, insisto, dentro de esa gravedad, que tiene que determinarlo un juez, con los análisis de unas pruebas que se presenten, que la policía investigue, que la fiscalía también determine o investigue, etcétera, etcétera. Un juez al final, con todas las garantías de un proceso penal, tiene que determinar si eso es cierto o no. Mientras tanto, pues tenemos que poner siempre la presunción de inocencia, incluso en este caso, para la burbuja inmobiliaria, ¿no? Habría que darle la presunción de inocencia, contestando un poco a tu reflexión. Yo quería preguntar un poco en cuanto a lo que tú comentabas, ¿no? Habría que establecer el lenguaje judicial que se usa en estos casos. En periodismo, por ejemplo, muchas veces tenemos la complicación pues, a la hora de llamar a los agentes implicados. No sabemos si son imputados, si están condenados ya. Hay muchísimos matices y muchas veces se pierde un poco el sentido y al final acabamos imputando a quien no estaba imputado y condenando a quien no debía estar y liamos un poco la perdiz. Hombre, lo ha explicado Alfredo. De hecho, creo que el concepto de imputado no se da en todos los países. Creo que es en España, América Latina, algunos países. Y bueno, pues en España desde hace poco, es una desde el reforma. 78. No, más, creo que es después del Código Penal, que se llamó el Código Penal de la Democracia, en la etapa sustituía de Belloc, al procesado del franquismo. Exacto, era el autoprocesamiento, que era cuando los tribunales determinaban que había indicios racionales de criminalidad. Lo que pasa es que la legislación española en esto es muy compleja, porque sigue existiendo el auto de procesamiento. Lo que pasa es que solamente para determinados sumarios y determinadas circunstancias, determinados delitos, etcétera. Pero en la mayoría de los delitos, hoy, con esa reforma que se hizo, creo que, insisto, tendrá 20 o 25 años, se estableció la figura del imputado, a diferencia del testigo, para darle mayores garantías. ¿Qué ocurrió? Que al poco tiempo, pues, la palabra sonaba tan fuerte, que era, claro, comparecer ante un juez, imputado, asistido de abogado, y oiga, pues este señor ya está condenado. Algo ha hecho, ¿no? Algo ha hecho, ¿no? Y efectivamente, y luego pues ha habido muchos imputados que han dimitido. Creo que el primer caso además es un caso además de donde luego se vio la injusticia, que fue Demetrio Madrid, que fue presidente de Castilla y León. Fue imputado por un tema ajeno a la política, que era un tema laboral de una empresa familiar, estoy hablando de memoria, y él presentó la dimisión, gesto que le ha honrado y que ha marcado incluso, digamos, un camino, ¿no?, a seguir en la clase política en general. Estamos hablando del año 87, por ahí, cuando Aznar en esas elecciones gana, antes de 86 sería, porque después de Demetrio Madrid vino Constantino Nalda a la presidencia de Castilla y León, y luego en el año, me parece que fue el año 87, Aznar gana las elecciones en el año 87, ¿no?, en Castilla y León. Es decir, y dimitió. Y si no hubiera dimitido, fíjense, a lo mejor la historia lo hubiera cambiado, porque a lo mejor el Partido Socialista no hubiera perdido las elecciones o Aznar no las hubiera ganado en Castilla y León, si no hubiera habido ese factor. Y si Aznar no hubiera ganado las elecciones en Castilla y León, pues podemos seguir especulando cómo hubiera cambiado a lo mejor la propia historia de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer es cambiarla, y estamos trabajando para cambiarla, en el sentido de decir que se determine muy claramente qué actitud, o sea, qué es lo que cada momento procesal tenemos cada uno, ¿no? Porque hoy hay una gran confusión en el sentido, es decir, porque ya no hay prácticamente autos de procesamiento, que eso sí que era una sentencia prácticamente, es decir, es que hay indicios criminales, indicios racionales de criminalidad frente a una persona, claro, decir, usted ya es un delincuente. Para evitar eso, se viene a esta figura del imputado. Ahora también ha generado muchos problemas en la dialéctica tanto política como jurídica. Otro de los problemas que tiene la justicia española, es decir, que tenemos un lenguaje propio más casi del siglo XIX que del siglo XXI, ¿no?
Con respecto a... Yo sigo insistiendo en Sí, Bárcenas pero- porque, sinceramente, me he quedado con muchas ganas de saber, ¿sabes? ¿Cómo se vivió eso dentro del ¿Primero en Partido el Popular? periódico o primero en el partido? ¿Cómo Porque se... ellos primero lo publican los periódicos. Claro, se publica en el periódico, No, supongo que se enterará pues, la cúpula del Partido Popular y el resto de gente que pertenece al partido, ¿no? ¿Cómo se vive dentro y cómo se intenta gestionar? Porque, claro, eso es una situación de crisis complicada, por lo menos, ¿no? Sobre todo porque en la calle, por ejemplo, sale la noticia de tenía 20 millones de euros en Suiza. Entonces luego sale Bárcenas y dice, no eran 20, eran 38. Claro, eso a la gente no le gusta un pelo. O sea, hay un descontento muy fuerte. ¿Cómo se vive, cómo se gestiona toda esa información desde los periódicos y luego, efectivamente, cómo se vive dentro del Partido Popular? En prensa creo que el primero que habló de este tema fue El Mundo, sin aportar datos todavía, pero porque tenía filtraciones, y después sacó los papeles El País. Hombre, evidentemente ha sido un bombazo informativo, independientemente de las resoluciones judiciales posteriores. Pero yo sí que quería decir que me sorprende que de los datos filtrados del año 93 al año 96 no hay datos. No hay nada. Coinciden curiosamente con los años en que el PP llegó al poder por primera vez en democracia, que fue en el 96. Entonces, no he visto mucha información al respecto. Evidentemente serían todo especulaciones e hipótesis. Entonces, no las voy a hacer yo tampoco. Bueno, vamos a ver. Desde el partido se vivió, en primer lugar, con bastante, por supuesto, mucha preocupación, pero digo con bastante transparencia, ¿no? Porque hubo una reacción rápida donde el propio presidente del partido y presidente del gobierno dio explicaciones al conjunto de los españoles porque nos parecía que el tema las acusaciones tenían una gravedad importante y que había que dar explicaciones cuanto antes. Con el devenir de los días, de las semanas, todo empezó a apuntar de que eso, cuando menos, parecía un montaje, o que podían ser falsos, o que no se correspondían con la realidad, o que había una parte de realidad, como fue el tema del dinero que pudo percibir el hoy presidente del Senado, fruto de un atentado terrorista, que tuvo que reparar su casa y que luego devolvió, o que había algunos pagos que se habían hecho también a víctimas del terrorismo, etcétera, etcétera. Es decir, que podía haber una mezcla de realidad y de falsedad, yo creo con un cierto grado de maldad, es decir, alguien que se ha podido sentar a escribir algo que sea falso y que hace daño a quien es nuestro principal representante, la persona hoy con más legitimidad democrática en este país, que es el propio presidente del partido y presidente del gobierno, pues evidentemente tiene muy mala fe quien lo haya hecho, ¿no? Sobre todo por el hecho de pensar, siempre se pilla antes a un mentiroso con cojo. Si eso es mentira, ¿cómo lanzas ese bombazo informativo si no es real? No, vamos a ver, yo creo que hay que distinguir los planos, aunque ahora está todo judicializado, ya tendría que ser la justicia la que determinara las cosas. Pero yo no voy a condenar al país en ese sentido, es decir, de hecho mi partido lo que ha hecho es meter una demanda civil en defensa del honor porque se vierten acusaciones de corrupción frente a personas que lógicamente ven dañadas su honor. Sí que sorprende que sea el país y no también al mundo y que no se haya puesto una denuncia contra Bárcenas. Bueno, Bárcenas está en la demanda, en esa demanda también. Eso al principio se quiso confundir, quedó claro que Bárcenas está demandado en este caso por Cospedal, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, como por el propio partido, con personalidad jurídica propia del partido. Está Bárcenas y está el país. Yo no estoy en el área jurídica del partido, no sé si en este momento se estará estudiando, he leído algunas informaciones que parece que sí, alguna otra demanda de las mismas características contra algún otro medio de comunicación que ha difundido esto. Pero aquí lo importante, vamos a ver, insisto, salvando las presunciones de inocencia, parece, y es verdad, además desde un punto de vista ciudadano o del día a día, que hiere muchas sensibilidades a alguien pues, que hace una peineta cuando viene de un viaje, que tiene 20 millones o 38 millones en un aeropuerto, que está entrando y saliendo de los juzgados, o que incluso salía y entraba a España hasta hace escasos días con absoluta libertad. Eso hiere muchas sensibilidades. Yo insisto en mi tesis, que es, claro, a mí me gustaría que hoy mismo, y no el lunes, el juez Ruth, que le está tomando declaración, o que le ha tomado declaración esta misma mañana, nos dictara un auto, una providencia, porque los jueces no tienen por qué hablar en la prensa, sino tienen que hablar con providencias, autos y sentencias, pero la sentencia ya es el final. O sea, que dictara una providencia o dictara un auto
en el que determinada todas estas cosas que aquí estamos hablando hoy. Es decir, hay falsedad en esos papeles o no la hay, se puede determinar si es la letra o no es la letra de este señor o es de otra persona, etcétera, etcétera. Es decir, asumiendo todos los riesgos, digamos, que pueda tener mi partido en cualquier decisión judicial. ¿Crees que puede ser, crees que es real que esa posibilidad, es decir, que entre hoy o el lunes pueda...? No, lamentablemente no. Lamentablemente la justicia es lenta y el lunes seguiremos exactamente con lo mismo y a la vuelta de Semana Santa veremos que hay nuevas citaciones, que se seguirán haciendo nuevas pruebas, etcétera, etcétera. Y hay además un conflicto entre dos jueces que tienen que dirimir una sala de la audiencia que puede incluso luego discutirse en el propio Tribunal Supremo. Es decir, estos macroprocesos son muy complejos y tardan mucho tiempo y demás. Si se necesitan más medios o más jueces o más funcionarios para la investigación, yo digo que se pongan, porque de verdad es la mejor inversión que hoy día podemos hacer para que las cosas se normalicen. Porque nosotros tenemos una preocupación, los españoles en general, que es salir de esta crisis. Y lo importante sería empezar a tener noticias, decir, hombre, pues hoy ha abierto una empresa que genera 100, 50, 200 empleos, hoy Blanco es imputado, Bárcenas tiene que declarar, en los ERES se repartieron 1.000 millones de euros de manera fraudulenta, no sabemos si el líder de la UGT va a ir a la cárcel o no va a ir a la cárcel, el líder de la UGT de Andalucía, me refiero, va a ir a la cárcel o no va a ir a la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, queremos de verdad estar en eso, decir, mire usted, el gobierno va a aprobar una reforma para fomentar, que se ha hecho además, y pasan desapercibidas esas noticias, para fomentar el empleo juvenil, con tarifas planas en el pago de los autónomos, con incentivos a las empresas que contraten a los jóvenes, etcétera, etcétera. Todo eso se ha aprobado hace escasamente 15 días y pasa desapercibido porque, como bien dices, estamos mucho más preocupados de cada uno de los casos de corrupción, ojo, y de los que puedan aparecer todavía, ¿no? Hoy Bárcenas estaba citado por 2 jueces, luego al final se resolvió la situación con una reunión de urgencia ayer pues, por la tarde. ¿Cómo es posible que los 2 jueces, Ruz y Bermúdez, hayan ajustado sus agendas para llamarla a citar, a comparecer el mismo día? ¿Qué pensáis? ¿Qué os llama la atención? Mira, tengo precisamente aquí un artículo de hace 10 días de un abogado que se llama Gonzalo Boye en el diario.es. En este artículo, hace 10 días, ya decía todo lo que está pasando. Entonces lo podéis ver en internet, en el diario. Lo que está pasando en esa pelea de juicios, ¿no? En el tema judicial. La tesis de este señor, brevemente, pues es que el Partido Popular está haciendo una estrategia judicial para salvarse, a través de la Fiscalía, que el fiscal general del Estado lo nombra el Partido Popular, y a través del juez Ruz, que antes decía que no había relación con el caso Gürtel, y de repente, cuando le toca por reparto, que en algunos medios he oído que el juez Bermúdez, por cierto, antes era conservador, auspiciado por el Partido Popular, pues parece ser que le toca por reparto ante una denuncia, no demanda, de Izquierda Unida. Una querella. Una querella. Sí, que es una denuncia. Exacto, una querella. Entonces, el tema quedaría que si lo sigue Ruz, esto todo lo que dice el señor Gonzalo Boye, si lo sigue Ruz, sería con la Fiscalía, y si lo siguiese, y el PP sería el acusador, curiosamente, es llamativo. Es el PP el que acusa el tema Gürtel, el que lleva el señor Ruz. Entonces, pues sí que hay dudas sobre el tema. Bueno, vamos por partes. El PP lleva siendo acusación en el tema Gürtel desde el principio, es decir, lleva 4 años siendo acusado. El tema Gürtel es un tema que, digamos, más que nada afectaba a políticos vinculados con determinados ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que han sido todos apartados de los cargos, que ya han pasado elecciones, que ya nada tiene que ver, y que eso era la corrupción, o la presunta corrupción del señor Correa y toda su trama de empresas con determinados políticos que están imputados y demás. Aparece con posibilidad, porque esto ha aparecido, digamos, el mes de diciembre, el mes de enero, lo que se llama el caso Bárcenas como tal. Bárcenas era un imputado en la red Gürtel, en el caso Gürtel, pero es verdad que era un imputado que incluso había dejado de ser desimputado, y la Fiscalía, gobernando el Partido Popular, fíjese, o sea, es decir, por eso también hay que poner las cosas muy en claro,
la Fiscalía recurrió esa desimputación y la Audiencia Nacional decidió que fuera nuevamente imputado. Es decir, y mientras tanto el PP era acusación también en todo eso. Lo demás lo has explicado tú muy bien y ese abogado muy bien, que había una querella de Izquierda Unida que por turno le corresponde al juez Gómez Bermúdez, que por cierto, yo lo quiero decir alto y claro, para mí merece todo el respeto como persona y como jurista, todo, o sea, no hay la más mínima tacha de sospecha de que sea o que quiera buscar las vueltas del PP. Es un gran jurista, es un gran profesional, es un gran juez que es un juez independiente, y eso hay que decirlo con toda claridad, igual que el juez Ruz, igual que el juez Ruz. El Partido Popular, en mi opinión, no debe de entrar a quien corresponde ese tema. No debe de entrar porque ese es un tema que va a decidir al final la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional e inclusive no sé si no tendrá que ser el Tribunal Supremo en un posterior recurso el que acabe decidiendo ese tema. Ahora, es verdad, parece muy sensato lo que ayer decidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No debe una persona ser interrogada por los mismos hechos en dos juzgados, porque oiga, el juez competente serás tú o seré yo, pero es tan sencillo que los dos somos dos profesionales, vamos a hacer un interrogatorio con abogados, con defensa, con fiscalía, con los fiscales preguntando, interrogando, y si al final se decide que el competente eres tú y no soy yo te paso los papeles y tienes el interrogatorio en igual medida que si lo hubieras hecho tú. Eso parece que ha sido sensato. Volvemos a lo mismo, que resuelvan esa cuestión de manera rápida, porque es que se hacen esas interpretaciones o elucubraciones de que parece que el Partido Popular puede tener un interés en un juez o en otro. El Partido Popular, de verdad, lo único que tiene interés es en que se sepa la verdad cuanto antes, porque el 99,9% de los miembros del Partido Popular y de la dirección del Partido Popular tenemos la tranquilidad, la confianza de que no hemos hecho nada malo, no hemos hecho nada malo, no se ha hecho nada malo. ¿Que ha habido una oveja negra? Presuntamente. Pues parece que presuntamente ha habido una oveja negra, pero que asuma cada uno sus responsabilidades, ¿no? Pero sí que es llamativo que la tesorería del Partido Popular ya estuvo enjuiciada, el tema Naseiro. El tema Naseiro es del mismo ámbito, es decir, tesorería del Partido Popular. Es otro caso del Partido Popular en el mismo ámbito. En ese caso se resolvió el tema, se sobreseyó por defecto de forma. Las escuchas habían sido ilegales. Pero, exacto, pero las escuchas están. Y las escuchas demostraban que Naseiro, Palop, Sanchís, todos del Partido Popular, pues estaban... Claro, pero yo no quiero convertirme en el defensor de todo, ¿no? Pero sí tenemos que ser coherentes y decimos que volcamos toda nuestra confianza en la justicia. Y la justicia, en este caso el Tribunal Supremo, en ese caso se conoce como caso Naseiro, determinó que no había motivos para la imputación, para la condena, que había, mejor dicho, una nulidad de actuaciones porque la policía no había actuado correctamente y que no podía seguir avanzando en ese tema y que había que cerrarlo. Claro, no podemos decir, esto no me gusta y las escuchas están ahí, porque podríamos, por especular, ¿y si las escuchas están manipuladas? Perdón, si las grabaciones están manipuladas. Es que si se sacan de un contexto o de una limpieza, y hoy día lo estamos viendo cada día, se pueden manipular fotos, se pueden manipular vídeos, se puede manipular la voz, o sea, de este mismo contenido de la entrevista, a ti y a mí nos pueden sacar o hacer una grabación que parezca todo lo contrario a lo que realmente estamos diciendo. Si es el Tribunal Supremo, ni más ni menos que el Tribunal Supremo, el que determina, oiga, esto no es correcto, oiga, mire, mantengamos la presunción de inocencia, no podemos decir, no, pero las escuchas están ahí, viene de lo mismo, etcétera. Pero... El único partido, y esto hay que decirlo también con claridad, que ha sido condenado por financiación ilegal, ha sido el Partido Socialista con el caso Filesa. Pero claro, pero también el ciudadano puede ver una diferencia de trato. El caso Filesa, evidentemente, con señores que fueron a la cárcel, un tema de financiación irregular. Quizá en el tema Bárcenas ya es que hay dudas, que sea financiación irregular, que puede serlo, que sea enriquecimiento personal, pero si es verdad, lo de los sobresueldos sería el primer caso en la democracia de que una cúpula de partidos se reparte todo ese dinero, pero eso es especulativo. El caso Filesa tiene razón, vamos, yo no estoy hablando de parte del PSOE, pero vamos a ver, yo lo que quiero decir... Pero... Sí, te entiendo perfectamente y además es verdad que no estás defendiendo a ningún partido. Pero es por poner encima de la mesa lo que son datos y podemos objetivos. hablar de los seres, de pero yo lo que digo
ahora, es lo siguiente. que seamos coherentes, es decir, porque si a mí un juez mañana, ojalá, ¿no? ese lunes, ¿no? Dicta ese auto y me dice, mire usted, el señor Bárcenas es un señor inocente, se enriqueció porque es un hombre inteligente que haciendo negocios ha conseguido tener una fortuna de 38 millones de euros. Oiga, si a mí me dice eso, dejo de creer en la justicia. No, bueno, ya, pero tú estás prejuzgando. 38 y eso millones. eso es lo que no podemos hacer. Es decir, esperemos a esa resolución judicial. Porque no solo va a decir eso o lo contrario, va a hablar de la financiación del partido, que yo es donde sí estoy convencido de que nosotros no hemos cometido irregularidades, va a hablar de si se han recibido o no se han recibido sobresueldos y sobre todo si se han recibido, quién los ha recibido, es decir, porque en eso también cabe mucho la manipulación o la mala fe de mucha gente, ¿no? Porque hay intereses más allá de buscar la verdad. Yo lo que estoy diciendo es que creo que a mí y a mi partido lo que nos interesa es buscar la verdad, que se determine y que lo decida el juez. Ahora, eso sí, de antemano decimos, diga lo que diga, como me decían, los recursos legales que la gente pueda interponer, etcétera, se va a respetar, se va a asumir. Y si decide el Tribunal Supremo en su momento lo mismo que se decidió en el caso Naseiro, pues oiga, lo tendremos que asumir. Si hay una nulidad de actuaciones porque la policía o se rompe la cadena de custodia de las grabaciones o lo que sea, que ya han podido ser objeto de manipulación, pues oiga, y lo dice un tribunal, lo tenemos que respetar. Eso ya se ha intentado en el tema Gürtel. Aunque, bueno, pero es que... Ya se ha intentado. Es que en el tema Gürtel, vamos a ver que han pasado 4 años, ahí también, y hay que decirlo con toda claridad, hay también muchas irregularidades a lo largo de ese proceso, porque ha habido ni más ni menos que el juez instructor de ese asunto ha sido condenado por el Tribunal Supremo porque las grabaciones que hizo en la cárcel eran ilegales. Y en consecuencia unas grabaciones ilegales que han provocado la condena de un juez, estoy hablando del juez Garzón, provocan, en mi opinión, o pueden provocar, por ser prudente, incluso una nulidad de todo lo que se ha descubierto a raíz de esas grabaciones ilegales. Pero yo separaría el ámbito judicial del ámbito real. Entonces, y del ámbito político incluso, sí. El ámbito real, vale, defecto de forma, pero el ámbito real es que sucedió eso que... ¿no? Pues vamos a ver, ¿sucedió o no sucedió? Si no hay un juez que lo determine en un Estado de Derecho, en mi opinión, no podemos sentenciar los ciudadanos. Porque claro, si cada uno de los ciudadanos pudiéramos o nos dedicamos a sentenciar, entonces no habría independencia judicial y tendríamos otro tipo de intereses. Es decir, vamos a ver, aquí confiamos en nuestra policía, confiamos en nuestra fiscalía, confiamos en nuestra judicatura, y le dotamos, y además yo creo que en eso prácticamente por unanimidad, toda la clase política, todos los parlamentos apuestan por esa independencia y por esa eficacia de la que hablábamos antes. Pero también es verdad que puede haber ovejas negras, como los hay en los partidos políticos o en la clase política, en esos mundos de la policía, de la fiscalía, de la judicatura. Ojo, tienen toda la presunción de inocencia y su trabajo merece todo el respeto. Yo no lo quiero cuestionar, que no se me malinterprete. Pero insisto, como ciudadano, como todos los ciudadanos, lo que queremos en un país democrático donde hay un Estado de Derecho es que la norma se cumpla y que la cumplan todos. También hoy aparecía en la prensa pues el caso de los ERES en Andalucía. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuál es vuestra visión? Isaac, tú tenías más ganas de hablar de los ERES de Andalucía. Yo sobre todo quería saber un poco cómo un periodista logra esa información que no viene en las agencias de noticias habituales, ¿no? Esa información que está por detrás, que es de una labor de investigación del propio periodista. ¿Cómo se consigue? Hombre, el caso de los ERES fraudulentos yo creo que fue judicial desde un inicio. No me suena que fuera... Pero bueno, la manera habitual evidentemente son filtraciones, claro. Si no, no podría el periodista acceder a ello, ¿no? Entonces, en el caso de los ERES está clarísimo que es un tema de corrupción sistemática, fraudulenta, con los ERES. Hasta ahora, la jueza Anaya, creo que el alto cargo mayor del Partido Socialista, que bastante es el director de empleo, Guerrero, ¿verdad? Sí, director general debía ser. O sea que hasta ahora las responsabilidades políticas han llegado hasta ahí. Y bueno, sí que sorprende en el caso de los ERES que casi todos los detenidos son también empresarios, testaferros, consultoras. Hay una consultora más que tenía que ver con Eurobank, un banco que quebró. Entonces, por ahora, el señor del Partido Socialista Obrero Español está en la cárcel, de hecho le han metido en la cárcel.
y parece que todo apunta, ¿no?, a que ha sido el origen del destino de ese dinero. Es verdad que luego el destino de ese dinero ha ido a parar a gente incluso del Partido Popular, incluso Olivenza, que es suegro de Javier Arenas, 120.000 euros, ¿no? No me equivoco. No lo sé. Entonces, bueno, Sinceramente no lo sé. entonces lo que quiero decir que está clarísimo que es un caso de corrupción en el ámbito de la administración del PSOE, pero que se ha extendido a todos los ámbitos también. No, vamos a ver, partiendo de la base del suegro de Javier Arenas, decir que yo desconozco si esa afirmación se corresponde con la veracidad o no. No lo sé. Sinceramente no tengo datos para poder pronunciarme en ese sentido. Pero en el tema de los seres, a mí sí me parece que es un tema muy grave. Y es muy grave no porque afecta al Partido Socialista y porque así le sirve de escudo al Partido Popular. Es muy grave porque es 100% dinero público, es 100% dinero que tendría que haber ido a los ciudadanos que de verdad tenían dificultades económicas, es decir, que se está quitando, en este caso, el dinero a los pobres, por decirlo claramente, para dárselo a los ricos o a los que se enriquecen, donde hay también un líder de UGT al que yo me refería antes, ¿no?, que incluso le han encontrado billetes y dinero en billetes de 500, o sea, anoche lo veíamos en los telediarios, ¿no?, en su domicilio, etcétera, ¿no? Es decir, por eso me parece, primero por el montante, se habla de 1.000 millones de euros de dinero público, y segundo porque era un dinero, o sea, esto es aquello me parece que fue ya con el caso Roldán, el que fue director general de la Guardia Civil con Felipe González, que le quitaba el dinero a los huérfanos de la Guardia Civil para que pudieran tener educación o dónde residir, para enriquecerse él, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, porque si es un dinero para los ERES, no hay que olvidar que los ERES son expedientes de regulación de empleo, es decir, gente que está en el desempleo, gente que está en el paro, en una comunidad autónoma como Andalucía, con unos índices de paro altísimos, de desempleo juvenil de los más altos de España, ¿no?, superando el 50%, pues ese dinero que podía ser, uno, para su subsistencia, o dos, para generar políticas activas de empleo que provocaran puestos de trabajo, pues resulta que se lo llevaron, de momento, pues ese elenco de ciudadanos que están en la lista, y no sabemos si habrá más o no habrá más, ¿no? No, además hay un tema de gravedad política, que es que la intervención de la consejería, bueno, la intervención de la Junta de Andalucía, durante varios años denunció el tema. Y el gobierno andaluz hizo oídos sordos. Bueno, en esto yo he sido extremadamente prudente, porque seguramente si aquí hubiera esto, hablando de Gürtel o hablando de otras cosas, pues inmediatamente se sube por elevación, ¿no? Es que hay que recordar, pero eso es verdad, o sea, es decir, que el que hoy es presidente de la Junta de Andalucía era el consejero de Economía, del que dependían los presupuestos, de donde se colgaban estas partidas económicas, que, vamos a ver, todo el mundo que ha estado gobernando sabe que una partida presupuestaria no entra y sale y desaparezca, es decir, hay informes, hay que presentar facturas, hay informes de las intervenciones y hay decisiones, y tienen además, en función de las cuantías, elevarse, la decisión la tiene la competencia cada uno, hasta los consejos de gobierno, cuando es una cuantía ya elevada, ¿no? Y segundo, quien era presidente de la Junta hoy es el presidente del partido, o ha sido presidente del Partido Socialista hasta el Congreso de Sevilla, y es un cargo de altísima cualificación y representación dentro del Partido Socialista, me estoy refiriendo al señor Chávez, ¿no? Y en ese sentido, vamos a ver, también aquí podríamos pensar qué responsabilidad política tienen, porque es verdad que muchas veces yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que se asuma la responsabilidad de que si te equivocas en la elección de personas o de responsables, pues también asumas tú tu responsabilidad de tu error. No vale solo cesarles por el hecho de que les imputen o mandarles a la calle. A veces hay que asumir la responsabilidad de las decisiones que se toman, aunque estas decisiones sean de buena fe y creyendo en la confianza de las personas. Pero si provocan este tipo de escándalos, a lo mejor también hay que asumir responsabilidad política. Uno. Y dos, desconocemos en este momento que incluso qué alcance tienen las responsabilidades penales o hasta dónde pueden llegar las responsabilidades penales, porque en esa apariencia, que es verdad que hay que ser muy respetuoso con las decisiones judiciales, sin duda ninguna, pero esa apariencia parece que un director general no tiene una capacidad para mover 1.000 millones de euros, es decir, con los 38 de Bárcenas estamos escandalizados, aquí hablamos de 1.000 millones de euros, parece que un director general no tiene esa capacidad para movilizar ese dinero, sino que puede haber, o debería, se presume, ¿no?, que puede haber personas de mayor responsabilidad política
para ese movimiento tan amplio y tan vasto de dinero. También en la calle se comenta mucho el hecho de que parece que en España nadie dimite. Es decir, o al final acaban imputados y entonces y condenados y van a la cárcel, o si no, no dimiten ni a la de tres. De hecho... Es un gran debate ese, porque yo creo que el Partido Popular, ahora que estamos intentando acercarnos más a los ciudadanos, escuchando esa voz de la calle y para hacer propuestas, etcétera, no estaría mal que habláramos también de las dimisiones de los políticos, ¿no? Es verdad que a veces se producen, lo hemos hablado antes con Demetrio Madrid, situaciones injustas de una persona imputada y demás. Es verdad que es muy difícil asumir una responsabilidad política si encima no tienes ningún tipo de imputación, porque parece que, bueno, oiga, ¿por qué tengo yo que dimitir si yo lo único que hice es nombrar al director general y ha sido el director general que está en la cárcel? No soy yo, que yo no he hecho nada. Y puede ser verdad que no hayas hecho nada, entonces ver esa responsabilidad. Es verdad que la cultura española es diferente a la que hemos visto con ministros que por mentir en cualquier cosa, en Alemania, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, etcétera, por una mentira se ha dimitido, se ha presentado con honestidad la dimisión y ha abandonado la vida pública. Y esa cultura parece que no está en España o no corresponde a nuestra forma de ser. Ahora, también es verdad que se produce un daño personal irreparable si una persona es inocente, si una persona no es desleal, es honesta, y ha tenido que dimitir porque puede haber muchos intereses detrás y a veces inimaginables. Es decir, podríamos ir a la famosa frase de Churchill que le dice al joven diputado conservador sentado a su lado, ¿no? Dice, Sir Winston, ¿qué le parece nuestros enemigos de ahí enfrente? Y le dice, querido amigo, querido joven diputado, no se equivoque usted. Los de enfrente son adversarios políticos, los enemigos los tiene usted sentado al lado suyo. Muchas veces sucede eso, en realidad. Claro, ¿qué quiere decir? Familia. Que muchas veces, y nos lo ha dicho él muy claramente, las investigaciones periodísticas aparecen por filtraciones, que se producen más que de los adversarios, de los propios amigos o compañeros, ¿no? Y en ese sentido, a veces también en esas guerras intestinas que hay en los partidos políticos, etcétera, y de ambiciones de poder, se producen filtraciones falsas. Claro, si fruto de una filtración falsa, que un periódico de rigor o de escaso rigor, o un medio de comunicación la compra, entre comillas, ¿no? la publica, y resulta que es falso, ¿qué hace? ¿Cómo restableces a ese político si ese político, fruto de esa información falsa, hubiera renunciado a su vida pública, además de ese pequeño o gran escándalo? Y de eso tenemos todos los días ejemplo. Otra cosa es el tema judicial. Yo ahí sí soy más inflexible. Y a mí me parece que en el tema judicial sí hay que delimitar, a lo mejor no es la figura adecuada la palabra imputación, como hemos hablado antes, hay que cambiarlo cuanto antes, lo cambiaremos. Añadir matices, ¿no? Añadir matices, pero determinar de alguna manera que los códigos éticos de los partidos sí digan que aquel que tiene que estar, o que los jueces han apreciado presunción de delito, ya no presunción de inocencia, sino presunción de delito, pues a lo mejor sí tiene que apartarse de la vida pública. Porque eso no deja de dañar la imagen del propio partido. Exacto. Tanto de uno como de otro. Entonces... Y la clase política en general, y del desapego del ciudadano y la desconfianza del ciudadano hacia la clase política, que al final tendría que ser al revés, es decir, sus representantes. Y no caigamos también a veces en ese discurso que yo creo que no arregla los problemas, que es, bueno, pero hagamos listas abiertas. Listas abiertas en España existen en el Senado y no sirven para nada. Porque la gente sigue haciendo no voto de sirven para partido. nada, porque la gente, yo he sido 3 veces senador, o sea, 3 veces elegido senador en mi vida, y he ido en esas listas abiertas, pero la gente vota, la mayoría, el 98% de los españoles, por nuestra forma de ser, votan por el mailing, las papeletas que hemos recibido en nuestra casa, del partido por el que optamos. Entonces, Izquierda Unida, UPyD, culturalmente hemos PSOE, PP, mandan un mailing a todos los ciudadanos, que además está regulado en la legislación electoral, mandan el mailing y tú recibes la carta de tu partido, del partido que tú quieres optar, y te guardas tus papeletas para ir el domingo a votar tanto al Congreso como al Senado. La papeleta al Congreso viene cerrada, y digamos, lista cerrada, y la papeleta al Senado viene en lista abierta, pero el partido, como es legítimo y lógico, te manda ya con las 3 cruces de sus candidatos al Senado, y tú ni la miras. Sí. La realidad es que el ciudadano ni la mira. Entonces, es decir, no se arregla la transparencia y la regeneración democrática y la cercanía con los ciudadanos, volviendo al principio de esta conversación, no se arregla con hacer listas abiertas. No, porque existen y no funcionan.
no sé, sabemos si se arreglaría a lo mejor con algo que en Inglaterra funciona mejor, que son las circunscripciones más pequeñas. Es decir, que un diputado no sea de toda la Comunidad de Madrid, ¿no? Por ejemplo, por distritos, o de toda la provincia de León, como es en mi circunscripción, en mi provincia, sino que fuera por una comarca, efectivamente, por un distrito, ¿no? En el caso de Madrid, pues habría que hablar de Madrid capital, por distrito y demás. ¿Eso qué provocaría? Efectivamente, mayor esfuerzo, mayor trabajo, mayor cercanía del diputado con esos vecinos, porque tu ámbito de circunscripción es más pequeño. Pero no sé si eso de verdad arreglaría o no el problema. Es decir, igual que las primarias arregla el problema o no, porque en España el Partido Socialista que las ha puesto, pues hasta ahora no ha tenido más que dolores de cabeza y problemas, y incluso cambios de liderazgo. Hay que acordarse, ¿no?, de cuando Borrell gana las primarias a Almunia y luego, por una información periodística, un mes después, pues él renuncia y vuelve a Almunia. Pues, es decir, que en esto hay que dar muchas vueltas a ver cuál es de verdad la solución de la cercanía, pero yo creo que lo mejor, de verdad, porque además ha funcionado también durante muchos años, es decir la verdad, ser transparentes y, evidentemente, apoyar a los honestos y apartar cuanto antes a las personas deshonestas. Yo coincido que si el ciudadano ni siquiera se preocupa en los programas electorales, difícilmente se va a preocupar de cuántas personas en cada lista, o sea, ¿no? Si prácticamente hay parte de la población que no conoce ni los más importantes, te vas a preocupar del número 10 del Senado, que es Pedro Pérez. Yo coincido que tampoco lo veo. No, hay que buscar una fórmula, efectivamente, de cercanía, pues por ejemplo con la juventud, el tema de las redes sociales, una información más fluida. No, es verdad, ¿no? Eso está cambiando ahora. Eso cambia mucho, afortunadamente yo creo que la mayoría de los políticos, sin Twitter, ser expertos, incluso porque también somos ya de una generación que no ha nacido con el Twitter, ¿no? No es lo mismo hoy día tener 25 años que tener 50. En la medida que, si decíais que hace 7 años, ¿no?, que Twitter sí, existió, pues claro, es decir, que un político de 25 años pues ha nacido con Twitter, es decir, desde los 18 años está acostumbrado a un Twitter, ¿no? Entonces, ahora yo creo que se están utilizando sobre todo como elemento de dar información, porque también incluso para los propios periodistas es una manera de saber que hoy estamos aquí. Es decir, que estamos en este debate, que se está haciendo este encuentro, este coloquio, este debate, como lo queráis definir, y quiénes están, etcétera, etcétera, ¿no? Y al que tenga interés, pues incluso verlo, que estoy seguro que le recomendaríamos a todos que lo vieran. No, pero es verdad, o sea, es decir, yo lo que creo que hay que buscar mecanismos que nos acerquen a lo que sienten los ciudadanos, romper esas lejanías, quitarnos a lo mejor muchos protocolos, ¿no?, mucho lenguaje que nos aleja, ese lenguaje jurídico, que la gente, cuando yo hablaba antes de un auto, ¿no?, pues un auto para el 99% de los jóvenes que nos estén viendo, pues dirán, pero este hombre habla de un coche, ¿no?, habla de un carro, habla de un automóvil, porque, es decir, pues a lo mejor hay que decir decisión judicial, y no más, ¿no? No ir a ese lenguaje más propio del siglo XIX, igual más sencillo. Y siendo verdad también, como es verdad, que las redes sociales y las nuevas tecnologías han traído también un nuevo lenguaje, que los jóvenes lo han aprendido de la noche a la mañana sin ninguna dificultad. Mucho más directo y más... Sí, pero que es un nuevo lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar, insisto... También se podría incorporar derecho y economía a las asignaturas del colegio, ¿no? Por ejemplo, que en el colegio enseñasen a hacer una hipoteca. Que no nos vendría mal. No, La declaración de la renta. Sí, no, y sobre todo a lo mejor criterios, efectivamente, de que en qué momento hay que pedirlo, qué condiciones hay que tener para pedirla, para evitar luego ese gran drama también que se está produciendo en España, de las personas que han pedido una hipoteca y no la pueden pagar y están perdiendo su casa, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que eso son buenas ideas, ¿no? Es decir, que efectivamente economía y derecho, y eso entraría, lo de las hipotecas entraría en ese ámbito, pues que se aprendieran un poco los conceptos básicos, todo el mundo, ¿no? Luego ya los que se especializan yendo a una universidad económica, soy de Derecho, de Administración de Empresas, es otra cosa. Pero sí sería positivo eso en principio, ¿no? Y como esas habrá cientos de ideas, que de alguna manera también hay que sacar la parte positiva de toda esta crisis que estamos viviendo, que es que se va a cambiar. O sea, vivíamos en una inercia, que se ha demostrado que no íbamos por el buen camino, que íbamos por la lejanía de la política y el conjunto de los ciudadanos, y a lo mejor todas estas crisis, todos estos casos Eres, Blanco, Convergencia y Unión, Gürtel, etcétera, o Bárcenas, todas esas crisis nos pueden provocar que se produzca un giro
y que el futuro se vea en un horizonte mucho mejor. Pero ¿no? hemos Para tenido todos. la necesidad de estar aquí en la situación donde estamos para realmente darnos cuenta que algo no estaba bien. Hay que tocar Bueno, fondo para remontar. Es un dato objetivo, ¿no? Hemos tocado fondo prácticamente, yo creo ya, en esto de la corrupción y de los escándalos, el deterioro de instituciones, no se puede llegar más bajo. Saquemos la parte positiva de haber llegado tan bajo, es decir, insisto, que se asuman las responsabilidades que se tengan que asumir, en lo político y en lo penal, pero también que a partir de ahora construyamos un futuro mejor, que eso es lo que yo, por ejemplo, me siento orgulloso de mi gobierno, porque me consta en este momento que se está trabajando para construir ese futuro para que esto no vuelva a ocurrir. Y no mirar para otro lado y dejarlo pasar y que dentro de 5 años podríamos estar en este plató hablando de lo mismo, pero le hemos cambiado los apellidos, ¿no? Y otra de las cosas que por lo menos nos preocupan, sobre todo a nosotros, ¿no?, es el paro juvenil. Hemos tocado a fondo, hay jóvenes que no sé si van a tener la posibilidad de trabajar. Y de hecho son los jóvenes más formados de la historia de España en este momento. Confiemos que efectivamente... ¿O cuántos años van a tener que trabajar para cuando tengan que pensar en la pensión? ¿O cómo es eso, no? El pensamiento largoplacista de qué puede hacer un joven hoy en día para tratar de sobrevivir, ¿no?, ante las circunstancias económicas que nos están rodeando. Pues, mira, lo más triste, en mi opinión, es que muchos de esos jóvenes, efectivamente, con una gran formación, están saliendo fuera de España, ¿no? Yo lo vivo en mi responsabilidad de secretario ejecutivo del PP en el exterior, pues ves cómo incluso las nuevas generaciones del Partido Popular se están creando en muchos de esos países donde tenemos organización. Hemos querido estar en 29 países, en más de 50 ciudades, para estar cerca del conjunto de esos 2 millones de españoles que viven fuera de España, y hemos visto también en estos 2 últimos años especialmente, y estamos viendo cómo en países como Francia, por poner un ejemplo, donde la emigración era la emigración o bien política o bien económica, pero que se había parado en los años 50, ahora ha vuelto y es una emigración joven, y son ingenieros, arquitectos, abogados, economistas, etcétera, etcétera, que encuentran empleo allí y se están afincando en Francia, ¿no? Y a mí eso me parece, no puede ser muy a mí eso me positiva. parece, para un país me parece lo más negativo, porque ese país ha invertido en la formación Muchísimo. de ese joven y es otro país el que se está aprovechando de esa formación que la hemos pagado el conjunto de los españoles con nuestros impuestos. Yo creo que ahí el gobierno está trabajando, incluso el otro día me gustó unas declaraciones de la ministra de Trabajo en la medida en que quería hacer políticas para incentivar el retorno, con todo tipo de garantías, ese retorno, del retorno de esos jóvenes, cuanto antes, mejor. Y yo creo que incluso hay que hacer todavía más políticas activas, iniciativas políticas que atraigan no solo a esos jóvenes que ahora se han marchado en los 2, 3, 4 últimos años, sino incluso todos los españoles que incluso habiendo nacido fuera quieran venir y tener oportunidades en España. Para eso, ¿qué necesitamos? Efectivamente, salir de la crisis económica. Se han tomado medidas, esas medidas para el empleo juvenil y para los emprendedores, que han salido hace 15 días y han pasado desapercibidas fruto de los escándalos de corrupción de nuestro país, y yo creo que se van a tener que tomar muchas más, porque no podemos frustrar a toda una generación de jóvenes en que 1 de cada 2 no encuentra empleo, ni siquiera tiene perspectiva de encontrarlo, y no cobra ningún tipo de prestación, de ninguna naturaleza, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la principal obligación que sí tenemos hoy día el conjunto de los políticos, ¿no?, en el ámbito de nuestras responsabilidades respectivas. Isaac, tú como joven... No tan joven. No, este tema, pues lo que ha dicho Alfredo es de sentido común. Que da pena, ¿no? Esta No, falta es de que es cerebros. una de las cosas, de verdad, como país, es de las cosas peores que podemos tener. Es una lacra bastante fuerte. Porque nosotros podemos tener una tasa de paro que supera o duplica la media del paro de la Unión Europea, y es un problema, evidentemente. Pero no hay que olvidarlo, además aquí nos están viendo muchos países americanos, que el que peor está cobrando en muchas ocasiones más que lo que es el salario mínimo interprofesional en muchos países. Los famosos 450 euros para los parados de larga duración. Es decir, al final, con un sistema de pensiones público que se sostiene y que además se ha
revalorizado, con una sanidad pública, con una educación pública, con una justicia pública y gratuitos todos estos servicios, o en la mayor parte gratuitos, o a un coste mínimo, incluso para los parados que estamos hablando es gratuito, educación, sanidad, etcétera, justicia. Bueno, es decir, con una calidad de vida de un país de primer orden, en este sentido. Ahora, entonces, ¿eso hay que arreglarlo? Por supuesto, hay que tomar medidas, por supuesto, pero ese no es el verdadero problema. Para mí el verdadero problema profundo, estructural, de difícil solución, es el del joven. Porque para buscarse la vida, para buscar solución o para tener un futuro, si lo tenemos que dejar marchar, lo tenemos que dejar emigrar, mal vamos, y en este momento hemos ido mal, porque se han salido 400.000 personas en los últimos 4 años, desde el año 2008 al 2012, son muchas personas las que han salido de España en busca de oportunidades, y si no somos ahora capaces de, uno, que el joven en su casa encuentre, en su casa, en su entorno, en su país, encuentre una oportunidad de trabajo, malo si todavía tenemos que seguir aumentando, incrementando la salida de esos jóvenes talentos con mucha formación fuera de España, incluso porque lleva a la ruina de un país en todos los sentidos. De todas maneras, yo no haría una distinción entre jóvenes, es decir, aquí toda la población es víctima de, no quería tocar este tema porque es muy largo, bueno, pero solo de la crisis financiera, no tanto de un tema político, o mejor dicho, de que los mercados gobiernan a la política. Entonces, ya sé que este tema es la prima de riesgo, definitivamente. Muy extenso, entonces claro, no, el joven, pues digamos que como ciudadano es víctima de esa crisis financiera, ¿no? Bien, pero efectivamente eso puede ser las causas, los orígenes, el porqué de las cosas. Pero yo creo que sí hay que distinguir, es decir, no es lo mismo que a los 50 años, que es una edad crítica para recuperar un empleo, ¿no? Los 45, 50 años o más de 50 años, te quedes en desempleo, porque tienes coberturas, tienes una serie de coberturas, no es lo mismo que a los 24, 25, 26 o 30 años, que sabes 2 idiomas, que has hecho un máster, que has hecho una carrera universitaria, que te has ido fuera a estudiar, que has vuelto, has hecho prácticas en 1000 sitios. Y que veas que no encuentras una oportunidad de trabajo, porque, insisto, por un lado, la frustración de la juventud impide que el país tenga futuro, y esto no es hablar por hablar, esto es una obviedad casi. Y por otro lado, si esa juventud, para buscarse sus oportunidades, que eso es lógico, yo lo entiendo, se van fuera de España, el país se arruina. Porque la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular, ¿cuánto tiempo crees que puede tardar en tener éxito? Bueno, yo creo que va a tener éxito. De hecho, está teniendo éxito no en cifras de desempleo, pero sí está teniendo éxito en la seguridad que puede dar a muchos empresarios, porque lo que no llegamos a saber pero todavía no se ha visto, ¿no? Por ahora. No, pero lo que también vamos a ver. Yo insisto en que esto es una cuestión, primero, de tiempo, efectivamente lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la ministra de Trabajo muchas veces, cuestión de tiempo. 1. 2. Lo que sí hemos visto es cuando no se hacían reformas laborales en serio. O sea, se hicieron parches de reformas laborales, igual que de reformas del sistema financiero. Que el paro creció en 3 millones de desempleados hasta que se marchó el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Zapatero. Y nosotros lo que hemos dicho es, oiga, esta reforma laboral lleva un año, lleva escasamente un año. Vamos a darle tiempo. Nosotros estamos... Vamos a ver, es que a veces en esto del debate político parece que ponemos encima de la mesa cosas inexplicables. ¿Ustedes creen, alguien puede llegar a creer, si tiene sentido común, que el Partido Popular, que Mariano Rajoy, que la ministra de Trabajo hacen una reforma laboral para que haya más desempleo? No, pero para favorecer a los mercados, porque lo que hemos visto hasta ahora, en este año, vamos a ver, lo es que puedes los seres han definir por crecido favorecer mercados o por favorecer a los empresarios, etcétera, etcétera, pero con la finalidad de crear empleo. O sea, Rajoy lo ha dicho claramente, lo decía en su campaña electoral, lo único que nos importa en esta legislatura es el empleo, lo único. Estamos hablando demasiado de corrupción, lamentablemente, pero lo único que teníamos que estar hablando era de empleo, empleo y empleo, porque es lo único que de verdad tenemos vamos, lo único no, entre otras muchas cosas, pero lo que hay que arreglar para las próximas generaciones, para resolver ese paro juvenil del que hablábamos antes. Es decir, yo me presenté a esas elecciones y en muchos actos públicos y en muchas conferencias de prensa, en otras elecciones anteriores hablabas de la construcción de un auditorio, de una carretera, de la llegada a la construcción de un puente, ¿no? Es decir, de obras, ¿no? De gestión de obras, es decir, si somos gobierno, pues traeremos la alta velocidad
a nuestra ciudad más rápido que si no somos gobiernos, o por qué los otros no trajeron una alta velocidad si la han podido traer, nosotros queremos traerla cuanto antes, etc. En estas elecciones, de verdad, y no hace tanto, es hace año y medio, no hablábamos prácticamente de eso. Hablábamos del empleo y del empleo, y hablábamos de las reformas, de la educativa, de la sanitaria, del sistema financiero, de la laboral, y lo decíamos en nuestros discursos, y lo venimos diciendo desde hace casi 2 años, por una razón, porque es que era necesario ir a reformas estructurales de todo nuestro sistema. Todavía quedan algunas, están en marcha algunas de ellas muy importantes, como es la gran reforma pendiente de la administración, de que cada administración tenga una competencia y que agilicemos y adelgacemos la administración, que yo creo que es necesario. Y lo que necesitamos necesitamos todavía reformas estructurales que nos permitieran cambiar el ritmo que habíamos adquirido probablemente desde el año 78 hasta el año de la crisis, que era el 2008, con el hándicap que en el 2008 se nos engañó a los españoles, esto no hay que olvidarlo, y se dijo que España no tenía crisis. Hasta que ya en el año 2010, 2 años después, aquello era insostenible y ya se empezó a reconocer que había una crisis, pero claro, era tarde, porque eso también es verdad, y esto es un tema de un debate en profundidad, que otros países que hoy tienen una tasa de desempleo que es la mitad que en España, y que tienen su economía más saneada que España, y que tienen su sistema financiero más saneado que el español, tomaron las mismas medidas que en España se han tomado en el año 2012, las tomaron en el 2008. Al principio De la crisis, ¿no? Bueno, evidentemente este programa daría mucho de sí. Es que salen muchos temas y prefiero no meterme. Muchísimos temas interesantes, desde luego, pero bueno, sobre todo muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Tan dispuestos a hablar de toda la actualidad política que siempre nos interesa a todos, ¿no? Yo podría hacer un comentario. Venga. De política internacional. El tema de Siria. Yo creo que no está bien tratado en los medios de comunicación. Y no sé, me gustaría que la gente se informase. Hay una asociación de ayuda al pueblo sirio, que la gente se puede meter para tener conocimiento de lo que está pasando en Siria. Muchas veces, de hecho, lo que pasa es que tenemos un desconocimiento tan total de las cosas que lo que leemos nos lo leemos directamente y no sabemos muy bien de qué va la historia, ¿no? Eso pasa mucho, sobre todo con los medios de comunicación en general, que te lo crees todo y luego a lo mejor lo contrastas. Bueno, pues yo animo al ciudadano, pues eso, a informarse, ¿no? A informarse sobre el tema de Siria y sobre lo que realmente los partidos que nos representan, las elecciones, y realmente saber a quiénes votamos y leernos los propios, lo que proponen, ¿no? Las propias propuestas, porque parece como que votamos un poco a ciegas y no sabemos muy bien lo que proponen, lo que no proponen, y yo creo que eso sería interesante, ¿no? De realmente conocer bien la actualidad política de nuestro país y luego también lo que acontece en el mundo, porque la verdad que yo creo que nos interesa a todos. Yo pues, Alfredo, Isaac, muchas gracias por estar aquí comentando todo esto. Señores, nos vamos a publicidad y a la vuelta, la nota musical del día. Hasta ahora. Hasta ahora mismo.